Muy buenos días. Eh, Agradecemos la presencia a esta hora, que es la hora indicada para iniciar nuestra videoconferencia de este día. En breve vamos a comenzar. Muchas gracias por su puntualidad. Nos encontramos listos. Recuerden, por favor, en el chat preliminarmente mencionarles que va a ser compartido el link de asistencia. Es importante que lo llenen por una razón fundamental, que con las personas que nos ayuden, además de que queda un registro y ustedes pueden también acceder posteriormente a una constancia o un comprobante de su participación, también desde algunas conferencias atrás estamos invitando a llenarlo, porque de las personas que nos ayuden con ese formulario va a ser compartida el material que el capacitador, el conferencista de este día ha puesto a disposición de la escuela. Así que por favor, desde ya, invitarles a que llenen el formulario. Ustedes ahí también ponen su correo electrónico y a través de esa vía con las personas que se anoten y llenen el formulario, compartimos el material. Así que es importante y fundamental que nos ayuden con esa parte y en breve iniciamos. Muy bien, tenemos ya listo a nuestro conferencista. Muchas gracias. Vamos a dar inicio oficialmente. Les saluda Miguel Robles. Estoy a cargo de la coordinación del área de justicia penal juvenil y técnicas de oralidad, a sus órdenes y siempre al servicio de cualquier tema que sea de su interés. Este día los hemos convocado a esta videoconferencia como parte de los esfuerzos que el Honorable Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura y la Escuela de Capacitación Judicial, su escuela, hace para traerles temas de relevancia, temas que permitan la discusión de cuestiones elementales, en este caso de la justicia penal juvenil. Este día, el tema que nos convoca en esta videoconferencia es la Observación General 24, que fue promulgada y establecida en el año 2019, en relación con la Observación General 10, que es la anterior, del 2007, del Comité de los Derechos del Niño. Vamos a verificar las diferencias e implicaciones. Tenemos 2 horas para ello. Dentro de la temática a desarrollar es la verificación de esta Observación General 10, la observación 24 y su análisis también, luego un contraste entre ambas para ver cuáles son las implicaciones que tiene la observación general 24, entre otras cuestiones, no sin antes dar una introducción por parte de nuestro capacitador, especialista en el tema. Para ello nos convoca y a quien agradecemos siempre su disposición de la escuela a este tipo de esfuerzos, a este tipo de actividades formativas. De manera de honor, en él siempre acepta acompañarnos y discutir esa temática siempre fundamental. Es el licenciado Jorge Alberto González Méndez. Él actualmente es el coordinador de la Unidad de Justicia Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia. Tiene un diplomado en Seguridad y Políticas Públicas por el John Jay College of Criminal Justice de Nueva York, y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. También tiene diplomados en Criminología y Justicia Penal Juvenil por el Consejo Nacional de la Judicatura, diplomado en Sistema de Justicia de Protección y Responsabilidad de Niñez y Juventud del Programa de Formación Especializada en la Corte Suprema de Justicia. También es conocedor y con diplomado en Justicia Restaurativa por el Instituto Latinoamericano, de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente, y la NUD. De manera pues que es alguien conocedor del tema, con gran experiencia en materia de justicia penal juvenil, a quien agradecemos también nos colabore en estos espacios de formación dirigidos a la comunidad jurídica en general. Sin más preámbulo, pues vamos a dejarlos con el licenciado Jorge Alberto González Méndez, quien gentilmente nos va a colaborar. Recuerden nuevamente, les hago mención del llenado del formulario de asistencia. Eso sirve no solamente para la comprobación de su asistencia a este tipo de espacios, sino también para hacerles llegar el material a su correo electrónico, que queda registrado en ese link. Y finalmente, dejen sus comentarios, sus preguntas, una vez que el maestro
González Méndez termine su disertación, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas, las cuales van a verificarse del chat en el que ustedes participen. Sin más preámbulo nuevamente, pues, muchas gracias, licenciado González, bienvenido y queda el foro en sus manos. Muy buenos días. Pedirle, por favor, al licenciado Robles que me diga si se escucha muy bien. Hola, hola. Se escucha perfecto. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas las personas que se encuentran agregadas en este webinario. Un agradecimiento muy especial para el Pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, a la señora directora en funciones de la Escuela de Capacitación Judicial, al licenciado Miguel Ángel Robles por la invitación. Y este día vamos a tratar, en la medida de lo posible, de hacer un recorrido de, de lo que ha sido la conformación de la justicia juvenil en términos de las exigencias convencionales, las exigencias de la convención. Y para esto creo importante realizar un análisis retrospectivo de lo que ha significado en términos de juzgamiento penal para personas menores de edad a nivel histórico, las diferentes etapas por las que ha pasado la reacción del Estado a nivel penal en cuanto a la comisión de hechos delictivos por personas menores de edad. Podemos iniciar diciendo que la reacción penal respecto de las conductas delictivas de personas menores de edad inicia con un sistema penal indiferenciado en el cual se le aplicaban las mismas penas y los lugares para guardar la detención derivado de las sanciones era prácticamente el mismo entre adultos y personas menores de edad, no había ningún tipo de distinción. El segundo momento lo podemos visualizar en el surgimiento del sistema tutelar. La reacción tutelar permitió la intervención de la niñez a través de instituciones de protección que de alguna manera trataban en la medida de lo posible de corregir las conductas disfuncionales de las personas menores de edad. Luego del sistema tutelar aparece un tercer momento y este lo visualizamos después de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial y que viene terminando aproximadamente hacia 1980 y algo, 85 si lo podemos mencionar, y es el sistema de bienestar, el welfare que surge en los países del norte, donde el tratamiento penal hacia las personas menores de edad se fundamentaba prácticamente en el uso de medidas socioeducativas, evitando en lo más posible el uso de la privación de libertad. Con la Convención sobre los Derechos del Niño, se inaugura una nueva fase de respuesta penal hacia la minoridad comisora de hechos delictivos y, e inicia lo que nosotros conocemos como el sistema de responsabilidad penal. La idea fundamental del trato diferenciado en el marco del principio de especialidad es el hecho de que las personas menores de edad tienen, y lo vamos a ver más adelante con la observación general 24, tienen derecho a tener un trato diferenciado en razón de su maduración, en razón de su comprensión, en razón de la evolución de sus facultades para la comprensión de los hechos que realizan. Pues, habiendo dicho esto, vamos a decir de que la Convención sobre los Derechos del Niño fue un proyecto de Polonia, una iniciativa que comenzó en 1978 con una propuesta que tenía a la base expandir la declaración de 1959, la Declaración de los Derechos del Niño, hacerla
un documento más consistente y que reuniera la mayoría de situaciones particulares por las que atravesaba una persona menor de edad al momento de la comisión de un hecho delictivo, al momento de la protección en razón de proceso 1979, prácticamente finaliza en 1989 con la adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este punto es importante señalar que junto con el cuerpo de la convención se presentó el documento denominado Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores o Reglas de Beijing, que fueron adoptadas por la Asamblea General en su resolución 4033 del 28 de noviembre de 1985. Y esto es importante decirlo, porque si bien es cierto, en términos temporales, las reglas mínimas o reglas de Beijing tienen una connotación preconvencional. Estas reglas fueron presentadas junto con el cuerpo de la convención, pero en 1985, pero solamente se aprobaron las reglas de Beijing y la convención tuvo que esperar aproximadamente 4 años más para poder ser aprobada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Las reglas mínimas o reglas de Beijing tienen, tienen una connotación importante en tanto de que referencian la manera en la cual los estados deben de responder desde el principio de especialidad a las necesidades particulares de la niñez que ha cometido hechos delictivos. Y este documento recoge todos los ámbitos de protección del sistema penal juvenil. Los objetivos, por ejemplo, habla de la ampliación del ámbito de aplicación de las reglas en cuanto a que estas disposiciones deberán ser observadas por todos los países firmantes de la convención. Se habla de la mayoría de edad, los objetivos de la justicia de menores, los alcances de las facultades discrecionales de los estados, los derechos de los menores, la parte de la especialización de los operadores y toda una serie de situaciones que son importantes a efectos de viabilizar aquellos derechos que están contenidos en la Convención, específicamente en el tema penal juvenil, los derechos 37, 39 y 40 de la Convención, que son los que vinculan el tema de la responsabilidad penal de personas menores de edad. Traigo a cuento y colación el caso de la observación general, perdón, de las reglas de Beijing, porque son la norma precedente a, a las observaciones generales y que, como digo, debieron de haber entrado pues prácticamente en un mismo momento con la convención, pero prácticamente se autorizaron 5 años antes de la convención, pero que sí representan siempre el mismo carácter, el mismo alcance de la convención, solamente que era el desarrollo como les digo, de los artículos 37, 39 y 40 como normas programáticas. eh, la- las reglas de Beijing venían a ser el desarrollo de esas tres normas. Esto es importante conocerlo porque está a la base de lo que es la construcción de las observaciones generales específicas que tienen que ver con el tema de responsabilidad penal adolescente. Otro hito importante y previo a la observación general número 10, que es la primera que vamos a abordar, es la opinión consultiva número 17 del 2002, la cual fue solicitada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la condición jurídica y derechos humanos de la niñez. Este estatuto, este estándar,
Este estándar plantea una consulta realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana en virtud de lo que dispone el artículo 64.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la cual se le solicita a la Corte una opinión consultiva sobre la interpretación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, con el propósito de que se llegara a determinar desde la Corte si las medidas especiales establecidas en el artículo 19 de la Convención Americana constituyen límites al arbitrio o a la discrecionalidad de los estados en relación a los niños, y asimismo también solicitó la formulación de criterios generales válidos para la materia en el marco de la Convención Americana. ¿Por qué es importante esto? Porque la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el marco universal de protección de los derechos de la niñez, también tiene un correlato a nivel interamericano, que es la Convención Americana. La Convención Americana que se da en el marco de la OEA. Entonces podemos nosotros visualizar de que existen estándares de derechos construidos desde el Sistema Universal de Derechos Humanos, que el sistema ONU, que es la Convención sobre los Derechos Humanos, sobre los Derechos del Niño, y todos los documentos que le son complementarios en cuanto a estándares específicos de protección reforzada, pero también tenemos todos aquellos estándares que se han construido desde la Convención, desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Cuál era prácticamente el punto de la consulta en cuanto a los artículos 8 y 25 de la Convención Americana? Primero se decía que las personas menores de edad son incapaces de juicio pleno sobre sus actos y por consiguiente su participación por sí o a través de sus representantes se reduce o anula tanto en lo civil como en lo penal. Entonces, había toda una serie de países a nivel latinoamericano que estaban ignorando la participación del niño como una garantía esencial dentro de los juicios, dentro de los procesos, y prácticamente le negaban este derecho. Esa carencia de juicio se entendía de que era el Estado el que asumía la representación de la niñez en términos, del defensa de sus mejores intereses, dejando en segundo plano esta garantía. Luego, las condiciones del entorno familiar del niño, la falta de recursos materiales de la familia, la situación educacional, la situación de descontexto, los efectos anómicos, la consideración de que la delincuencia de adolescentes, la delincuencia juvenil, era una etapa episódica en el adolescente y y que debería de ser corregido por intervenciones de corte tutelar correccionalista, pasan a ser factores centrales de las decisiones judiciales respecto del niño a manera de tratamiento, ¿verdad? Esto implicaba de que el joven o el adolescente es puesto bajo la jurisdicción penal o administrativa para decidir su responsabilidad y su situación en relación con una presunta infracción y para la determinación de medidas que afecten derechos como el derecho a la familia, a la residencia o a la libertad sin la necesidad de considerar la opinión del niño. Y la otra situación complicada desde las concepciones que se tenía en América Latina hasta antes de la convención era el hecho de que el niño se encontraba en el niño que se encontraba en una situación de abandono, de deserción educativa, no tenía representantes familiares, o vivía en una familia a falta de recursos, estaba en una situación irregular, y esto de alguna manera podría utilizarse como una justificante para la aplicación de medidas normalmente reservadas para un tratamiento eminentemente administrativo, sin la necesidad de garantizarle al niño derechos de ningún tipo, de ninguna clase. Esta, Todas estas situaciones que configuraron la petición
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Corte para que emitiera una opinión consultiva al respecto, es lo que en el año 2002 dio como resultado la opinión consultiva número 17, en la que se llegó a la conclusión de que todos los derechos y garantías del artículo 8, del artículo 5 y del artículo 25 de la Convención Americana deben de ser aplicables al niño, en tanto el contenido del artículo 19 de la Convención, que es el que habla de la protección de la niñez y de la mujer en el ámbito interamericano. Este es otro elemento previo para la configuración de las respuestas a nivel institucional, a nivel institucional global y regional, que han venido a performar lo que debe de entenderse como justicia juvenil y a generar una especie de límites, porque la OC 17 es eso, son unos límites que la Corte Interamericana de Derechos Humanos le puso a la facultad discrecional de los estados, que de alguna manera hacía caso omiso de ciertas garantías de la Convención Americana y no se la estaban aplicando a las personas menores de edad. La opinión consultiva entonces se convierte en ese instrumento que deviene, en todo caso, obligatorio para los estados el reconocimiento de que la niñez como sujeto de derechos tiene, valga la redundancia, el derecho de gozar de las garantías y derechos que le franquea la Convención Americana. Podemos pasar a la observación general. Entonces, estos son elementos previos a la generación de la observación general 10. Vamos a tomar en consideración otra situación. El, la adición a la Convención sobre los Derechos del Niño representa para cada estado una obligación de presentar informes sobre el cumplimiento de los derechos contenidos en la Convención. En principio, después de la adhesión a los primeros 2 años, y después de eso, cada estado está presentando al Comité de Derechos del Niño, que es el órgano institucional fijado por ONU, para, eh, para analizar el nivel de cumplimiento que los estados tienen sobre los derechos de la niñez. Y entonces vemos nosotros de que se presentan en el año 90, en el año 92 se presentan los primeros informes después de la adhesión a los primeros 2 años y luego cada 5 años. Quiere decir que si la observación general número 10 es de 2007, entonces habían pasado ya 3 periodos de informes de 5 años. Entonces, podemos decir de que la respuesta del Comité de Derechos del Niño en términos de la generación de una observación general al respecto de que lo que es la justicia de menores, tardó aproximadamente 17 años para llegar como una orientación general. Adelante, Mil. Como una orientación general. ¿Qué son las orientaciones generales o qué son las observaciones generales del Comité de Derechos del Niño? Primero vamos a hablar del nivel de vinculatoriedad que tienen estos documentos. Podemos decir que en materia de derecho internacional público, el documento vinculante es la Convención sobre los Derechos del Niño. El Comité de los Derechos del Niño es el organismo internacional encargado de velar por el cumplimiento de la Convención, además de constituirse como el máximo intérprete de la Convención sobre los Derechos del Niño. En este sentido, como intérprete de la Convención, está facultado para generar lo que se conocen como observaciones generales u orientaciones generales a los estados. ¿Por qué generales? Porque las orientaciones que se dan en cada una de estas observaciones
tiene la connotación de generalidad para los diferentes países, los 192 países que forman el Concierto de Naciones que han firmado y ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto quiere decir que las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño deben de tratar de ser abarcativa de los diferentes y poder ser válidas en los diferentes sistemas normativos y los diferentes sistemas culturales a los que va dirigida una observación general. Y nosotros sabemos perfectamente que eh, el nivel de respeto de los derechos humanos en los diferentes continentes es bastante diverso. Y por eso nosotros podemos hacernos una idea, por ejemplo, de lo que es el sistema global de protección desde la ONU, pero también tenemos un sistema regional de protección en la OEA, tenemos otro sistema regional de protección en Europa, tenemos otro sistema regional de protección en África y hay dos sistemas emergentes, que es el sistema árabe y el sistema asiático de de protección de derechos humanos, que están todavía en esa fase de incipientes. Regresemos. En este punto, pues, decirles de que la observación general 10 es la respuesta que da el comité a a todos los informes que los estados habían estado presentando 17 años antes. ¿Verdad? Tiene como objetivo orientar a los estados en el establecimiento de una justicia de menores que venga a ser una respuesta adecuada a lo que exige la Convención sobre los Derechos del Niño. En este punto ya se ha avanzado 17 años después en lo que debería de haber sido el proceso de adecuación normativa, adecuación institucional, adecuación programática, adecuación financiera del Estado a las exigencias de la Convención. Esto es prácticamente la necesidad que tenía el Comité de Derechos del Niño de orientar a los estados a manera de que corrigieran todos aquellos errores que se habían cometido durante todos estos años, tratando de enfocar la respuesta penal en términos del principio de especialidad, que no es otra cosa más que el contenido de protección integral que tienen los artículos 37, 39 y 40 de la Convención. Entonces, estos elementos son los que dan lugar al inicio de la observación general. Proveer a los estados, como se dice, de directrices claras para una política de justicia de menores que prevenga la delincuencia juvenil y evitar la judicialización innecesaria. Y cuando nosotros vemos estos elementos que son objetivos como promover la incorporación de normas internacionales claves, como ya dijimos, las reglas de Beijing, las reglas de La Habana, las directrices de Riad, las reglas de Tokio, eh, establecer una justicia juvenil que sea accesible y funcional para todos los niños, especialmente los más vulnerables, asegurando que sus derechos sean protegidos y que reciban un trato justo y no discriminatorio. Lo que está haciendo el comité es delinear cuál es el marco de actuación de, de la justicia juvenil. Y aquí hay que hacer una especie de distinción. Y la observación general la hace en términos amplios. La justicia juvenil debe de ser entendida como toda esa respuesta estatal, no solamente para el juzgamiento, no estamos hablando solamente de la etapa del juzgamiento de una conducta penal relevante, sino que estamos hablando también, y ya lo hemos visto, eh, en las justificaciones de la observación general 10, de que se trata de generar una justicia de menores que prevenga la delincuencia juvenil. Entonces, la prevención primaria de la delincuencia juvenil es también un interés de la justicia juvenil. Quiere decir que justicia juvenil no solamente es el juzgamiento de personas menores de edad, sino también es la prevención que se hace a nivel primario de conductas que se conviertan en
conductas delictivas, porque empezamos con códigos violentos, después seguimos con conductas que no son delictivas, pero son contravencionales. Después seguimos con conductas del carácter de las faltas y finalmente terminamos con conductas delictivas. Entonces, todo ese íter de conductas no conformes de las personas menores de edad también es un objetivo previsto en la convención y en la observación general, ¿verdad? ¿Cómo prevenir todo esto? Adelante. Miguel. La observación general hace acopio de los principios generales que orientan la política de justicia juvenil: la no discriminación, el interés superior del niño, el derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, respeto a la opinión del niño, la dignidad del niño y también la parte más general que tiene que ver con el debido proceso. Los principios fundamentales, la prohibición de la tortura y la excepcionalidad de la privación de libertad y la administración de la justicia de menores en los artículos 37 y 40. Y es que aquí vamos a tomar en cuenta ya elementos que conforman la nueva visión de la justicia juvenil o la justicia juvenil moderna, que se conoce como la teoría de las 4D. ¿Y por qué estamos hablando de 4D? Porque las palabras que definen la justicia juvenil moderna inician con esa letra. Y empezamos con el tema de la descriminalización, la desjudicialización, la desinstitucionalización y el debido proceso. Estos son elementos configurativos de lo que es la previsión convencional de la justicia juvenil. Son prácticamente características inalienables de la justicia juvenil. Y aquí tiene que ver con el hecho de la descriminalización, un aspecto que prácticamente está contenido en las directrices de Riad, en tanto que hay países que todavía criminalizan el hecho de la callejización, el hecho de los niños viviendo en calle, el hecho de la fuga de la escuela, de la fuga de la casa, eh, de conductas que para nosotros no son delictivas, pero hay sistemas normativos que sí lo contemplan como delictivo. Y en este punto, las directrices de Riad hacen una acotación y dicen todo aquello que no es un delito para personas mayores de edad, para personas adultas, tampoco lo tiene que ser para personas menores de edad. Y todo aquello que se convierta en una oportunidad procesal para adultos debe de ser transferido también al sistema de menores. En este sentido, la descriminalización va ligada a la erradicación del catálogo punitivo de todas aquellas conductas que no representen realmente una agresión grave a bienes jurídicos tutelados. Y definitivamente representan más conductas de orden social que no han sido prácticamente contenidas ni han sido guiadas de una manera adecuada por el mundo adulto, pero no se consideran definitivamente hechos delictivos. Entre nosotros, por supuesto, en nuestro sistema normativo no tenemos una criminalización de esta naturaleza, pero sí hay otro, y como dije, las observaciones generales son por eso generales, porque tienen indicativos para todos los sistemas normativos de los países que están agregados a la convención. ¿Cómo debe entenderse los aspectos propios de la política de la justicia juvenil en términos de sus principios? La no discriminación, en términos de evitar aspectos propios de lo que se conoce como labeling approach de la estigmatización, tratando de evitar que la sociedad estigmatice a los niños por la comisión de un hecho delictivo, asegurando que el sistema judicial
no contribuya también a la marginalización de estos niños en conflicto con la ley. Esto es importante porque después de que un niño es procesado, después de que un niño ha sido sancionado por ejemplo, a una medida de privación de libertad y va a salir de la privación de libertad, entonces va al mismo ambiente social de donde salió. Entonces, si los procesos son altamente estigmatizadores, la respuesta social es completamente diferente y afecta el desarrollo normal del niño. Entonces, en ese sentido, actuando en función también de su interés superior, debe de buscarse una justicia de orden socioeducativo rehabilitadora y para esto es que también se están trabajando elementos de justicia restaurativa. Otro aspecto importante de la observación general es la introducción del respeto de la opinión del niño. ¿Qué es lo que el niño piensa del proceso? ¿Qué es lo que el niño piensa de la imputación que se le está haciendo? ¿Qué es lo que el niño introyecta de ese proceso judicial? Porque recordemos también de que el proceso judicial a nivel de sociología jurídica tiene un carácter disciplinante, un carácter de disciplinamiento social. Entonces, ¿para qué nos puede servir este proceso? En principio, para poder realizar las dos finalidades declaradas de la justicia juvenil. La primera, que es la educación en responsabilidad, y la segunda, que persigue una reintegración adecuada de la persona menor de edad que ha cometido un hecho delictivo para retornarlo a la sociedad y que se convierta en una persona de provecho para la sociedad. En esos términos deben de evaluarse todas las actuaciones del sistema, desde la previsión convencional. Entonces, lo que el Comité de Derechos del Niño en la observación general número 10 nos está diciendo es que todos los sistemas normativos y los sistemas de prevención de los países que forman parte de la convención deben de reunir estos requisitos. Primero, hablar de la prevención de la delincuencia juvenil. Esto lo podemos ver nosotros en el artículo 127 de nuestra Ley Penal Juvenil, el cual establece la obligación de generar una política de prevención de la delincuencia juvenil. Luego estamos hablando de la intervención penal y del uso del mecanismo de desjudicialización de la remisión. Otro tema importantísimo es la edad mínima de la responsabilidad penal. Luego, las garantías de un juicio imparcial. Y cuando hablamos de un juicio imparcial, estamos hablando prácticamente de un debido proceso. Un debido proceso que no es un tema nuevo. A nivel histórico, el debido proceso surge de la Carta Magna del rey Juan Sin Tierra de 1215, ¿verdad? Donde se instituye la figura del juicio de pares, la figura de la ley previa, de la ley de la tierra, del juez natural, etcétera, etcétera, y que son garantías que han venido siendo trasladadas hasta hoy. Igual la garantía de los recursos que aparecen con la Lex Valeria Horatio del año 449 del emperador Valerio en cuanto a la apelación. O sea, son cuestiones que tienen su tradición romanista y que han llegado hasta nuestros días. ¿Por qué traigo a cuento todo esto? Porque el sistema tutelar anterior al sistema de responsabilidad penal no veía necesario el reconocimiento de derechos ni el uso de garantías en el juzgamiento. Mientras que el sistema de responsabilidad penal dimanado de la Convención sobre los Derechos del Niño tiene en consideración este debido proceso, con todas las garantías que esto presupone. Luego, las medidas. El tema de las medidas que viene a ser un reclamo recurrente del Comité de Derechos del Niño, lo vamos a ver posteriormente. El Salvador ha presentado
a la fecha 7 informes al Comité sobre los Derechos del Niño. El primero a los 2 años, luego presentó el segundo informe, que prácticamente se envió solo. Después se manda el informe tercero y cuarto, que se fueron juntos. Después el quinto y sexto, que también se fueron juntos, y después el séptimo. De los primeros 6 informes, tenemos conocimiento de cuál ha sido la evaluación del Comité de Derechos del Niño en el tema penal juvenil, que luego lo vamos a evaluar, pero por el momento quedarnos con la idea de que los informes que presenta el Estado de El Salvador están ajustados a la exigencia de la Convención del cumplimiento de todos estos elementos que estamos citando aquí como elementos básicos de una política de justicia de menores. La prevención de la delincuencia juvenil tiene un estándar particular, que es las directrices de Riad, que son prácticamente reglas del soft law. Y aquí como dijimos hace un momento, es importante ver el nivel de vinculatoriedad que tienen. Por ejemplo, las reglas del soft law que gozan de la autoridad de la ONU, y que son prácticamente pautas a seguir por los estados, prácticamente no son vinculantes, ¿verdad? Al igual que las observaciones generales tampoco son vinculantes, porque se quedan en términos de recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, a excepción, a excepción de algunos países como por ejemplo Argentina, que ha introducido algunas observaciones generales dentro de su cuerpo normativo, ¿verdad? Y las ha convertido en leyes. Esto es otra cosa. Entonces ahí sí se vuelve vinculante. Mientras tanto, el camino para acceder al respeto de estos estándares internacionales es a través de los artículos 37, 39 y 40 de la Convención, ¿verdad? Pero las observaciones generales y las reglas del soft law, pues prácticamente no son vinculantes para los estados, pero sí son orientaciones emanadas del máximo intérprete de la Convención, y debe de ponérseles atención en términos de la evaluación que se hace del cumplimiento que cada país tiene de los derechos de la niñez y de la adolescencia. En las intervenciones judiciales, el comité estaba preocupado por el hecho de que a la intervención judicial debe de conectársele también elementos de mecanismos de diversión que sean suficientes como para hacer cumplir la regla del 37b de la Convención, de que la privación de libertad sea la excepción a la regla, y aquí viene prácticamente el otro elemento de las 4D, que es la desinstitucionalización. Y esto viene de alguna manera ligado al tema del derecho tutelar, que la idea principal de la lógica tutelar era precisamente la institucionalización, con el objeto no solo de la represión de conductas delictivas o conductas disconformes, sino con el hecho de buscar iba en las lógicas de la reinserción, pero con un carácter correccionalista. Entonces, todo aquello que significara em, relación con lo que se conoció como la doctrina de la situación irregular. Por ejemplo, los niños que prácticamente no tenían educación, los niños que no tenían referentes parentales, los niños que no tenían quien los protegiera, que no tenían casa, los niños que estaban en situación de calle, y estos niños que estaban en situación de carencia, y los niños que estaban en condición de conflicto con la justicia, fueron considerados por el sistema tutelar como menores, y al ser considerados como menores eran institucionalizados. Entonces, la idea de reconversión
de la Convención sobre los Derechos del Niño es evitar la institucionalización inmediata de esta niñez y proveer a las leyes que se amparen en la doctrina de la protección integral de mecanismos de desjudicialización que permitan una desinstitucionalización. Estos mecanismos de desjudicialización deben de ser amplios, debe de ser una oferta bastante variada y prácticamente son aquellos que se utilizan para las medidas en medio abierto. Luego viene el tema de la edad mínima a efecto de la responsabilidad penal. Este tema es un tema complejo en tanto que no existe uniformidad en la mayoría de países en cuanto a cuánto podría ser la edad ante la cual se pueda reclamar una responsabilidad penal. Y hay unos países que tienen niveles muy bajos de edad de imputación penal. Algunos alcanzan hasta los 6 años, los 7, los 8, pero en el momento en el que se da la observación general número 10, la mayoría de países tenían como edad casi 50 países, que era aproximadamente la mitad de los países que habían firmado la convención, tenían la edad de 12 años como edad mínima de incriminación penal. Entonces, la recomendación en aquel momento del Comité de Derechos del Niño era de que la edad a la cual debe de exigírsele una responsabilidad penal a una persona menor de edad eran los 12 años. Esto, por supuesto, prácticamente tiene sus consecuencias, tiene sus consecuencias y como podemos ver, hay países que prácticamente tienen un estándar mayor del exigido por el comité. Ya lo vamos a ver más adelante, pero dejemos por el momento sentada la idea que la observación general 10 recomendaba que los países tuvieran la edad de 12 años como edad de responsabilidad penal, la edad mínima de responsabilidad penal, y esto es lo que nosotros tenemos también en nuestro sistema normativo. Luego, las garantías de un juicio imparcial que relacionan el artículo 40.2 con el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que también es un estándar de protección no específico al tema penal juvenil, pero sí a los niños les corresponde todos los derechos que tienen los adultos y los derechos que les corresponden específicamente. Entonces, se hace esa relación con el artículo 14 del pacto. Eh, en principio, el comité habló de una justicia de menores no retroactiva. Quiere decir que se cumple con ese principio de progresividad que plantea la Convención, que cuando el Estado reconoce un derecho eh, y este derecho pues prácticamente no puede tener un retroceso, tampoco en el ámbito penal la justicia de menores no puede tener ese carácter retroactivo, no puede juzgarse conductas penales anteriores, cometidas anteriormente al establecimiento de la normativa. Luego la la presunción de inocencia. La presunción de inocencia del 40.2, que está relacionado con el artículo 12 de nuestra Constitución, es prácticamente un elemento importante, en tanto de que muchos países dentro de sus sistemas normativos lo que tienen prácticamente es una presunción de culpabilidad y no una presunción de inocencia. ¿Verdad? El derecho a ser oído, a ser escuchado del 12.5 de la Convención sobre los Derechos del Niño lo plantea como un derecho fundamental, en tanto que nos permite a nosotros conocer si el niño está comprendiendo el propósito del proceso. No solamente es el hecho de que él participe efectivamente del proceso al dar su derecho de opinión, sino también le permite a las autoridades judiciales o administrativas darse cuenta si el niño está comprendiendo perfectamente los cargos que le son imputados, por qué está siendo procesado, la naturaleza de la decisión del juez, por qué el juez ha tomado esa decisión, y esto implica el hecho de explicarles de una forma amigable
a los niños el por qué se ha tomado una determinación judicial. Información sin demora y directa de los cargos. Hay países donde los niños llegan hasta sentencia y no conocen ni siquiera por qué fueron imputados. Y les recuerdo que las observaciones generales están planteadas para países asiáticos, países americanos, países del norte del mundo. O sea, hay una gran diversidad de sistemas con distintas formas de enfocar el tema procesal y procedimental. Asistencia jurídica u otra asistencia apropiada para el niño que tiene que ver con la defensa de sus derechos a través de un colegiado, de un abogado que sea conocedor de la temática y algunas veces de otro tipo de actores, como por ejemplo los equipos multidisciplinarios, traductores cuando el niño no entienda la lengua en la que está siendo juzgado, y también el tema de los juicios por justicia consuetudinaria. Decisiones sin demora y con la participación de los padres. Esto tiene que ver con la idea de que el proceso penal juvenil es un proceso expedito, que no puede tardarse, que no puede dilatarse más allá de 120 días para poder decidir sobre la situación jurídica de un niño. El niño también habla de la presencia y examen de testigos. El niño tiene que presenciar el examen de testigos y puede preguntarle a los testigos. Esto es lo que dice la observación general, el derecho de apelación que tiene el niño como sujeto de derecho. Luego vemos ahí la asistencia gratuita de un intérprete, ¿verdad? Y el pleno respeto de la vida privada en las actuaciones judiciales. También las medidas. Las medidas exigidas por la doctrina de la protección integral están referidas de una manera amplia a las medidas no privativas de libertad, el uso de la privación de libertad de una manera excepcional y por el menor tiempo posible, y con el derecho de una revisión continua a efecto de hacerla cesar cuando el niño haya logrado un cumplimiento de los objetivos de la sentencia. Luego, la prohibición de la pena capital, la pena de muerte, que prácticamente fue un tema relevante para que la convención no avanzara al momento de su adopción, porque todavía, por ejemplo, países como Estados Unidos aplicaban la pena de muerte a niños menores de edad, y ha sido hasta el año 2005 con el caso Roper contra Simon, donde se establece de que no se le va a aplicar una pena de muerte a una persona menor de edad, pero que sí van a poder ser condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y esto viene a violentar el otro principio de las medidas, que es que eh, ninguna condena puede ser dictada como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto es lo que reconoce firmemente el Comité de los Derechos del Niño, ¿verdad? Porque aboga por una abolición de toda forma de cadena perpetua para delitos cometidos por personas menores de edad. Continuemos, maestro. La privación de libertad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia, dijimos, ya lo dijimos, debe de ser la regla de excepcionalidad en función de el nuevo paradigma de la protección integral, que habla de la desinstitucionalización como una forma opuesta al paradigma anterior de la situación irregular, en tanto de que en el sistema tutelar, como dijimos, lo primero que se utilizaba era la institucionalización. Sigamos. Siempre estamos en la lógica de la privación de libertad, y en este punto creo yo que es importante decir de que tanto la detención como la privación de libertad como una sanción definitiva y la detención preventiva, las dos son de carácter excepcional. En este sentido, el comité insta a los estados
a que se hagan valoraciones muy particulares sobre la necesidad de la privación de libertad de la persona menor de edad, en tanto el daño que provoca la privación de libertad, no solamente a sus aspectos psicoemocionales, sino también al tema de integración familiar, el tema de la educación, los procesos educativos del niño que se ven truncados muchas veces por las detenciones provisionales. Y bueno, cuando ya están prácticamente en una detención definitiva, pues tienen el derecho, tienen garantizado el derecho a la educación, pero en la detención preventiva prácticamente no se le garantiza y eso es truncar su proceso educativo. Entonces, el comité insta a los estados a que tengan consideración de la situación del niño en cuanto a las afectaciones que le provocan los dos tipos de detención. Luego el tema de la regla 9, de las reglas mínimas de Beijing, las condiciones de separación que debe de existir entre las personas privadas de libertad adultas y las personas menores de edad, ¿verdad? Y esto significa hacer una especie de justicia adaptada que permita prácticamente el ejercicio de actividades de rehabilitación y reintegración social dentro del marco de la privación de libertad. Continuemos, maestro. La organización de la justicia de menores, como dijimos, dentro del marco del principio de especialidad, plantea una especialización a todo nivel. Y esto lo podemos verificar en el contenido de las reglas de Beijing que prácticamente están exigiendo de que se especialicen a todos los actores que tienen que ver con la justicia de menores. Y ahí habla, por ejemplo, en la regla 12 de la especialización policial, ¿verdad? Que es prácticamente el primero de los elementos estatales con los que se enfrenta el niño. Luego la especialización del Ministerio Público, la especialización judicial y después la especialización de las instancias oficiales que se encargan de ejecutar la sanción de privación de libertad y también los programas de atención para las medidas en medio abierto. Esto es clave en materia de prevención y una prevención en términos primarios, secundarios y terciarios en razón de evitar, luego del cumplimiento de la sanción, evitar lo que tiene que ver con entradas reiterativas al sistema de parte de los niños, ¿verdad? Eh, esa situación en la que se puede poner la persona menor de edad de estar reingresando continuamente al sistema es lo que nos obliga a todos los sistemas de responsabilidad penal a trabajar fuertemente en la eficacia de las actuaciones, la eficacia de los programas, porque definitivamente uno de los fines de la justicia juvenil es justamente ese, garantizar la rehabilitación integral de la persona menor de edad. Luego, la observación general cierra hablando de la concienciación y formación. Concienciación en términos de romper los paradigmas sociales en cuanto a su percepción de la persona menor de edad, cómo, cómo puede afectar la reacción social frente a una persona menor de edad que está intentando reingresar nuevamente a su ámbito social y cómo se pueden garantizar esos elementos de inclusión social que también son importantes. ¿Verdad? Debe de contarse con la corresponsabilidad que debe de acompañar todo sistema de responsabilidad penal y es la corresponsabilidad de los padres, de la comunidad, del Estado, ¿verdad? Y según la observación general número 16 también la responsabilidad que tienen las empresas en términos de responsabilidad empresarial, social empresarial, a efecto de poder colaborar con la reinserción de los niños. Luego la formación profesional, ¿verdad? La formación profesional, que todos conozcan pues prácticamente
cuáles son las labores del sistema y qué es lo que debe de abarcar esta formación en especialización. En el año, pues prácticamente 2007, esto fue lo que vio el Comité de Derechos del Niño en términos de plantearse una justicia especializada para personas menores de edad. La observación, pues prácticamente termina acá, sigamos maestro, termina acá con el tema de la recopilación de datos, evaluación e investigación, en razón de que prácticamente son pocos los datos que los estados le presentan al comité sobre la situación de las personas menores de edad en conflicto con la ley. Y esto pues prácticamente se ha convertido en un problema a efectos de poder evaluar de una manera más pertinente los sistemas. Entonces, la recomendación del comité es prácticamente que se recopilen datos, que se evalúen, que se evalúe la consistencia de estos y que se proceda también a realizar investigaciones sobre el comportamiento de los sistemas, sobre la efectividad, la eficacia de los sistemas, porque esto es prácticamente un ejercicio de validación que para el comité es muy importante que cada uno de los estados valide prácticamente su sistema de responsabilidad penal. Eh, Llegamos hasta aquí con la observación general número 10, la cual tiene 99 párrafos. Es una observación general bastante pequeña, ¿verdad? Y luego vamos pues a la observación general número 24. 24, y déjenme decirles algo. La observación general 24 tiene prácticamente la misma estructura. Si ustedes comparan la observación general 10 con la observación general 24 y van viendo cada uno de sus acápites, tienen la misma estructura con la diferencia de unos elementos que prácticamente son nuevos en la observación general 24, y yo creo que me dedicaré más a evaluar continuemos, Mario, lo que tiene de nuevo la nueva observación general. Estamos hablando, en este caso, si allá son 99 párrafos, aquí estamos hablando de 115 párrafos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es las consideraciones que se tienen al respecto al respecto de las, este, de los protocolos facultativos, que prácticamente la anterior observación, perdón, me había salido acá de la pantalla, pero ya estoy otra vez acá. Este, los tres protocolos facultativos de la convención, que son prácticamente adiciones que se hacen a la convención con posterioridad y que tiene que ver con los niños en situación de explotación sexual, ¿verdad? Y comercial, con los niños, el otro protocolo que tiene que ver con los niños en situaciones de guerra, y el tercer protocolo, que es el protocolo de comunicaciones, que tiene que ver con el acceso universal que tienen los niños para denunciar violaciones a sus derechos de una manera directa al Comité de los Derechos del Niño. Tan fácil como el hecho de que el comité coloca un correo donde se puede enviar la denuncia por violentación. Empezaremos diciendo que la observación general número 10 ha sido prácticamente sustituida por la observación general número 24. ¿Qué quiere decir esto? Que es la primera vez en el Comité de Derechos del Niño que se revisa una observación general. Y esta revisión de la observación general ha llevado a una actualización que, según el comité, está sustentada en avances normativos, jurisprudenciales y prácticas consuetudinarias como la justicia restaurativa. Entonces, la nueva interpretación
de lo que es lo que allá se llamó la observación general número 10 del niño en la justicia de menores, ahora se llama observación general número 24 relativa a los derechos del niño en el sistema de justicia juvenil. También podemos ver nosotros de que hay una adecuación a nivel semántico que es importante, en tanto que la justicia de menores es un vocablo más restringido, mientras que la justicia juvenil es un término más amplio porque abarca, como ya dijimos en un principio, desde la prevención primaria hasta la prevención terciaria y si se quiere, pues mucho más allá en términos de las evaluaciones, seguimientos post-sanción, y evaluaciones del sistema de responsabilidad penal. También podemos decir de que hace énfasis en el enfoque diferenciado, reconoce el menor grado de culpabilidad infantil, promoviendo un sistema individualizado y respetuoso de la dignidad del niño. ¿Por qué? Porque esto es el resultado de la evaluación de todos los informes también que presentaron los países desde 2007 hasta 2019, donde se puede ver que existe una gran cantidad de vulneraciones en los sistemas y donde el Comité de Derechos del Niño está haciendo las recomendaciones continuas a los sistemas nacionales de cómo deben de aplicar la justicia juvenil sobre la base del contenido de la convención y sobre la base del paradigma de la protección integral. Los principios clave pues prácticamente son los mismos. Los retos identificados en la presente convención: prevención, intervención temprana y medidas extrajudiciales, reducción de la privación de libertad y aumentar las inversiones en los sistemas educativos. Sigamos. Los objetivos y alcances de la observación general número 10, que ya los vimos. Continuemos. Eh, Esto no lo tenía, este es en el título 3 de la observación general número 24, me disculpo porque le puse el número 10, pero es número 24, aparece una cantidad de, de definiciones, conceptos y definiciones que no está en la observación general número 10, ¿verdad? Como adulto apropiado, sistema de justicia juvenil, que entendemos por tal: privación de libertad, medidas extrajudiciales, edad mínima de detención preventiva, justicia restaurativa. Allá en la observación general número 10 hablaba muy vagamente de lo que es la justicia restaurativa, solo que se la llamaba justicia restitutiva. Pero estamos hablando de lo mismo. Sin embargo, acá ya da una definición de lo que debe entenderse por justicia restaurativa y prácticamente la aborda dentro del contenido de la observación. Continúen. Los elementos fundamentales de la política pues prácticamente son los mismos. Sigamos. Acá hay un interés del comité que tiene que ver con la prevención de la delincuencia juvenil, infantil, incluida la intervención temprana dirigida a los niños que no alcanzan la edad mínima de responsabilidad penal, lo que no veíamos en la observación general número 10. Quiere decir que hay una preocupación del Comité de Derechos del Niño de cuál va a ser la respuesta del Estado frente a aquellos niños que cometen hechos delictivos, pero que todavía no han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Esto quiere decir, para el caso nuestro, de cuál es el tratamiento que reciben los niños menores de 12 años que cometen un hecho delictivo, considerando de que esa franja etaria que se encuentra abajo de los 12 años es una franja de protección, ¿verdad? Entonces, al comité le interesa trabajar ese tema con los estados parte, habla de estrategias basadas en la prevención, el uso de medidas prácticas modelo de las Naciones Unidas, que es un documento de Naciones Unidas donde habla
de cómo debe de intervenirse en estos casos, el apoyo que el Estado debe darle a las familias y a los niños que están en riesgo, porque viven en ambientes criminógenos y están en riesgo de cometer hechos delictivos, la intervención temprana la intervención temprana que prácticamente prioriza el apoyo familiar y comunitario a todos aquellos niños que viven en ambientes completamente complejos, ¿verdad? Perdón, ambientes complejos donde prácticamente es fácil poder involucrarse en hechos delictivos y luego la despenalización de los delitos leves. Esto prácticamente entre nosotros, pues para eso nosotros tenemos la remisión para que el juez tome en consideración el hecho de sacar del circuito penal a todos aquellos niños que han cometido delitos leves. Luego, las intervenciones con niños que han alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal. Acá estamos en el otro lado, más allá de los 12 años para nosotros. Ya vamos a ver el cambio que plantea la nueva observación general. Intervenciones sin recurrir a procedimientos judiciales, esto es el hecho de desjudicializar, ¿verdad? Dentro de las 4D, hacer uso de la desjudicialización, utilizar mecanismos de diversión y permitir que aquellas conductas disfuncionales o conductas delictivas cometidas por las personas menores de edad sean tratadas con trabajo comunitario, justicia restaurativa y reparación a víctimas. Quiere decir que la observación general tiene un corte abolicionista. No, no, o sea, lo que está diciendo es que las intervenciones con personas menores de edad primero deberían de tener un tratamiento social para todos los delitos, no para todos los delitos, ¿verdad? Hay que hacer evaluación del tipo delictivo. Y aquí es donde entra en juego, por ejemplo, la regla 5 de las reglas de Beijing, cuando dice que al momento de que el juez va a tomar su decisión, debe de considerar las circunstancias en las que se cometió el delito, la madurez de la persona y la gravedad del delito. Esto es una regla que prácticamente está acorde a la lógica de la protección integral. Continuemos. La edad mínima. Aquí viene considerando otros aspectos que no se consideraban en la observación general 10. La edad mínima de responsabilidad penal que la observación general ahora está recomendando es 14 años. Anteriormente eran 12 años. Ahora ellos se amparan en estudios de neurociencia, en estudios de desarrollo evolutivo de la psicología del niño, temas que, bueno, por supuesto que la gente que está en el ámbito psicológico, pues nuestros psicólogos manejarán mejor, pero esas son las justificaciones que utiliza el comité. Y ahora dice de que la edad mínima recomendable es de 14 años. Esto quiere decir, esto quiere decir que debe de considerarse otros aspectos que son importantes. Sistemas con excepciones a la edad mínima. No se deben de cometer los errores de excepcionar la edad mínima. O sea, la edad mínima para poder juzgar a una persona menor de edad debería de ser 14, salvo excepciones X y Y. Esto es lo que está prohibiendo el comité. No se puede decir que un niño que ha cometido los delitos X, Y, Z, aunque no cumpla con la edad mínima, puede ser juzgado. ¿Verdad? Está franqueando prácticamente la edad mínima en 14 años. Luego viene el tema de los sistemas con dos edades mínimas. Con dos edades mínimas. ¿Cómo funciona esto? Hay países que tienen edades mínimas, la primera edad mínima 14, la segunda edad mínima 16. En la primera edad mínima, lo que hacen es incriminar penalmente a la persona. Pero la resolución, dependiendo del tipo de delito, la resolución que se va a tomar solo les permite ponerle medidas socioeducativas, pero no una privación de libertad. Si estamos en la franja de 14 o de 12 años.
Pero cuando ya llegamos a la franja de 16, por ejemplo, si estamos entre 12 y 16, cuando llegamos a la franja de 16, entonces ahí sí se permite la imposición de medidas socioeducativas y la privación de libertad. Estos sistemas de 2 edades mínimas, según el Comité de los Derechos del Niño, no son aconsejables en tanto que generan discrecionalidad y prácticas discriminatorias, ¿verdad? Por eso establecen de que debe de haber una sola edad mínima y la están estableciendo en 14 años. Y luego dicen niños con retrasos o trastornos del desarrollo neurológico no deben de enfrentarse al sistema de justicia juvenil, incluso cuando hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal, sino que deben de ser excluidos, o sea, deben de considerarse como inimputables y ser evaluados individualmente y tratados dentro de las lógicas de protección. Otro elemento importante de la edad mínima es que hay sistemas que tienen, por ejemplo, el sistema cubano y el sistema de Argentina, que tienen como edad mínima 16. Quiere decir que superan el estándar que persigue la observación general 24, que es de 14. A estos estados, el comité los insta a no reducir la edad. Hay otros países que tienen 15 años y los insta a no reducir a 14. Continúen. Luego, la aplicación del sistema de justicia juvenil a todos los niños en edades entre 14 y 18 años, ¿verdad? Y ver las posibilidades de extender el sistema de protección más allá de los 18 años, considerando el desarrollo cerebral. Luego habla también de la obligación estatal de proporcionar certificados de nacimiento y determinación de edad para posibilitar la presunción de minoridad, ¿verdad? Para facilitar el hecho de que el niño tenga un trato especializado en términos de su consideración de minoridad. La continuación de las medidas de justicia juvenil, ¿verdad? En tanto de que los jóvenes que cumplan 18 años durante una medida no privativa o privativa de libertad deben de finalizarla dentro del sistema de justicia juvenil. Esto tiene sus excepciones, ¿verdad? Esto tiene sus excepciones que prácticamente deben de ser evaluadas por el juez. Eh, Luego, los delitos cometidos antes y después de cumplir los 18 que siguen la regla general que nosotros tenemos en nuestra normativa. Continúen. Las garantías del juicio imparcial son prácticamente las mismas, ¿verdad? No diríamos más en este punto, continuemos. Las medidas es lo mismo, medidas extrajudiciales a lo largo de las actuaciones, quiere decir permitirle al niño optar por una medida extrajudicial, eh, incluso antes de la sentencia, la prohibición de la pena de muerte y que no exista ninguna condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, que ya lo hablamos. Continúe. Esto ya lo tocamos. Los principios rectores son prácticamente los mismos. Continuemos. Luego, otro elemento diferenciador es las cuestiones específicas. Esto no lo decía la observación general número 10, ¿verdad? Y habla de los tribunales militares y los tribunales de seguridad del Estado. Los niños reclutados y utilizados por grupos armados no estatales, incluidos los clasificados como terroristas, y niños acusados en contextos de lucha contra el terrorismo. El comité recomienda tratar a estos niños como víctimas, priorizando medidas no judiciales que se enfoquen en la reintegración social del niño. Estos elementos tienen que ver con aspectos ligados a los protocolos facultativos 1 y 2, perdón, al 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Continuemos. Las formas de justicia consuetudinaria, indígena y no estatal. Aquí es donde retoma el tema de la justicia restaurativa,
habla de que deben de ser mecanismos accesibles a todo niño y que deben de constituirse en formas alternativas al proceso penal, por supuesto bajo consideraciones muy particulares y entendiendo de que la justicia restaurativa son nada más herramientas que permiten el hecho de trabajar el tema de la responsabilidad de una persona menor de edad que ha cometido un hecho delictivo, tratarlo de una forma diferente a nivel social, no a nivel penal. Esto, por supuesto, trae aparejado consideraciones muy particulares según el sistema. No estamos hablando de todo tipo de delitos, y aquí creo importante decir de que debemos de entender que la justicia restaurativa no es la panacea con la que vamos a resolverlo todo, pero sí es un mecanismo muy importante como para desjudicializar una serie de conflictividades penales que no necesariamente tienen que enfrentar al niño con todo el proceso penal, sino que hacer uso de mecanismos de desjudicialización como la remisión, la mediación, que no la tenemos en nuestro ámbito normativo, no la tenemos en la ley penal juvenil, pero sí otros sistemas normativos lo tienen y por eso lo menciono. También la parte de la conciliación. Continúo. La organización del sistema de justicia juvenil viene a ser prácticamente lo mismo, ¿verdad? La concienciación y formación, que es las mismas lógicas de cierre de la anterior observación general. Yo creo de que acá terminaríamos con las observaciones generales, número 10 y 14. Hemos visto en su particularidad cuáles son los principales elementos de las dos. Faltaría nada más, a título de continuidad, tenemos pendiente la observación general número 25 de 2021 relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, la observación general número 26 sobre los derechos del niño en el medio ambiente con especial atención al cambio climático, y la última, la observación general número 27 sobre el derecho de los niños al acceso a la justicia y a los recursos efectivos, que sería prácticamente, este es del 1 de febrero de 2024, que es una de las más recientes, es la más reciente y la última observación generada por el Comité de Derechos del Niño. Perfecto. Muchas gracias, licenciado González, por esta disertación. Nos deja muy claro, primero, el contenido, ¿verdad?, de ambas declaraciones, ambas observaciones, perdón, las diferenciaciones entre una y otra, y sobre todo este último tema que me gustaría también un poco que nos volviera a repetir acerca de estas últimas observaciones que hay en esta materia, porque algunas de ellas están bastante vigentes. De hecho, hay varios congresos que las están retomando. Agradecemos la presencia de los invitados, siempre recordándoles, por favor, que llenen el formulario de asistencia para que podamos hacerles llegar el material que el maestro González Méndez nos ha puesto a disposición. Les invitamos también a hacer sus comentarios. En primer lugar, maestro González, creo que es importante si podemos también desarrollar un poco sobre el tema de la justicia restaurativa, sobre todo qué relación tiene con estas observaciones, y quizás aclarar un poco de conceptos que son algunas de los comentarios también que se han hecho acá en el chat, y también que son de los temas que recurrentemente se escucha, ¿verdad? Una posible confusión en cuanto a esta institución de la justicia restaurativa y su relación con estas observaciones, si el comité realmente provoca esta situación o en qué medidas se pueden aplicar a nuestros sistemas. Bueno, la justicia restaurativa viene a constituirse como un enfoque en el tratamiento de las conflictividades, y la conflictividad penal no está exenta de la posibilidad de ser tratada con estos mecanismos. Entendemos por justicia restaurativa eh, todos aquellos, todos aquellos mecanismos, ok,
todos aquellos mecanismos o metodologías que permitan que los implicados en un conflicto, llámense víctima, victimario, ofensor y ofendido, no importa la terminología, ¿verdad? Puedan encontrarse eh, en algo que se llama reunión restaurativa y que puedan resolver el conflicto provocado por la agresión delictiva, a través a través sí, ok, y puedan resolver el conflicto a través de este mecanismo, tomando en consideración las necesidades de la víctima, pero también las posibilidades del agresor, buscando la reparación integral del daño, involucrando también, tratándose de una justicia dialógica, involucrando también a las comunidades de apoyo de los involucrados, ¿verdad? De la víctima y el victimario. Y hablando de comunidades de apoyo, tenemos a las familias, a las comunidades de origen, de extracto de las personas que están involucradas en el tema del hecho delictivo. Y esto también parte de algunas consideraciones de orden teórico, como la siguiente: el delito es un conflicto que la justicia restaurativa no lo ve entre el agresor y la víctima, sino que el derecho penal lo ve entre el agresor y el Estado. El Estado expropia el conflicto penal. Entonces, desde la visión de los promotores de la justicia restaurativa, como Nils Christie, por ejemplo, habla de la recuperación, o sea, el conflicto como pertenencia. Y es el hecho de que las partes recuperan la pertenencia del conflicto, que le pertenece directamente a ellos, al agresor y a la víctima. Y buscan a través de un diálogo, a través de una facilitación por un experto, buscan la solución de este conflicto de manera tal que el agresor asuma una responsabilidad y la víctima quede satisfecha con la propuesta del agresor, sanando de alguna manera también el tejido social a través de la intervención de la comunidad que se vio afectada por la agresión que ha significado el hecho delictivo. ¿Para todos los delitos? No, no es para todos los delitos. Esto es para determinados delitos, ¿verdad? ¿Existe una forma directa de aplicarlo en nuestro sistema? No tenemos principio de legalidad por el momento para aplicarlo, pero sí existe una serie de mecanismos, perdón, de mecanismos de desjudicialización que pueden darnos el camino. Por ejemplo, el hecho de utilizar el- 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 la conciliación, como una apertura para que las partes vayan a un proceso restaurativo. Por supuesto que esto tiene que tener su tiempo adecuado porque tanto la víctima como el victimario necesitan una preparación, ¿verdad? Y esto significa que no puede trabajarse de una manera rápida, sino que tiene que tener un tiempo para poder trabajarlo. Y los jueces, de hecho, los jueces tienen que tener la consideración de qué tipo de delitos, aunque para el caso de la conciliación ya tenemos claro en el artículo 59 cuáles delitos son susceptibles de conciliación y cuáles no, ¿verdad? Entonces, hay otros países, por ejemplo, que utilizan la parte de la remisión. La fiscalía solicita una remisión, se autoriza la remisión, se envía a un proyecto, por lo general, que es un proyecto que funciona de manera mixta con intervención del Estado a través de una subvención y también de ONG, de la comunidad,
¿verdad? Que prácticamente son los que se encargan de presentar el equipo técnico que va a evaluar la situación de la pareja penal y que le va a dar una solución restaurativa al caso. Esto es en aquellos países donde la remisión está ligada también a un control posterior. Nuestra remisión en el artículo 37 es prácticamente una remisión completa, o sea, se le autoriza la remisión y no está obligado a ir a ningún tipo de programa, ¿verdad? Y estoy hablando de lo que se hace, por ejemplo, lo que se ha hecho en Perú, lo que se hace en Costa Rica, lo que se hace en Ecuador, en Argentina. Hay unas provincias en Argentina que también está utilizando el tema de la justicia restaurativa. En ese caso, pues ya se conoce como es una especialización que se conoce como justicia juvenil restaurativa. Esto tiene a la base una fuerte formación, un reconocimiento de las posibilidades que tiene el sistema normativo como para permitir eh, el uso de estos mecanismos. No es una cuestión que debe de trabajarse de una manera aventurada, ¿verdad? Por ejemplo, países como Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos lo vienen utilizando desde la década de los 70 del siglo pasado, ¿verdad? De 1970. Costa Rica, que prácticamente lo ha incorporado dentro de una política pública en el Poder Judicial y tienen una ley de justicia restaurativa, la cual deviene obligatorio este mecanismo antes del conocimiento judicial. Tiene sus limitantes también, pero prácticamente es una alternativa, es una justicia alternativa. Esto es lo que viene diciendo el comité en cuanto a la justicia restaurativa. Utilizar mecanismos de desjudicialización que también son habilitantes de desinstitucionalización en la idea de procurar la restauración de la víctima, la reparación del daño provocado a la víctima, la restauración de las relaciones sociales e incluso muchas veces la reparación del tejido social, en la lógica de mecanismos de de promoción promoción de, de de lo lo que, que, de lo lo que que es es justicia de paz, ¿verdad? Justicia de proximidad. Entiendo. De acuerdo. Si puede también ampliarnos en estas otras observaciones que mencionaba al final, es decir, solo volver a poder mencionar el título y si desde su perspectiva, maestro González Méndez, se viene algún otro tipo de observación frente a las necesidades a nivel mundial del tema penal juvenil o las nuevas perspectivas que esto va presentándose, ¿verdad? Sobre todo con este protocolo facultativo que mencionaba en relación al tema de reclutamiento de menores, entre otras cuestiones. Maestro, el micrófono está apagado. Gracias, gracias. Como decía, las observaciones generales que ya he señalado, pues prácticamente están aprobadas por el Comité de los Derechos del Niño. La observación número 25 de 2021, que es relativa a los derechos de los niños en relación con el entorno digital, tiene mucho que ver con el tema de la protección de la niñez, del entorno digital, pero también del acceso que ésta tiene que tener a tecnologías de la comunicación, pues que prácticamente favorezcan procesos como el proceso educativo, ¿verdad? Procesos de diversión, etcétera, etcétera, que no, y también tratar en la medida de lo posible de evitar los daños alternos que tienen las tecnologías en nuestra niñez. Eso lo habla la observación general 25. También la observación general número 26 de 2022
que habla sobre los derechos del niño y el medio ambiente con especial atención al cambio climático, que esta no son tan específicas del tema penal juvenil, pero que tienen también su incidencia, ¿verdad? Y luego la observación número 27 de 2024, que habla del derecho de los niños al acceso a la justicia y recursos efectivos. Esta sí es vinculante al tema penal juvenil y creo yo de que deberían de estudiarse posteriormente a fin de lograr un conocimiento más amplio sobre lo que el Comité de los Derechos del Niño está interpretando en estos ámbitos. Perfecto. Entendemos, le agradecemos también esa ampliación que nos hizo. Preguntan también en el chat sobre el tema de la reinserción social. De acuerdo a su conocimiento, eh, en materia penal juvenil, ¿existe esta reincidencia o qué es lo que puede hacerse para un buen trabajo preventivo y más que preventivo, en este caso ya de reinserción de estos jóvenes que en un momento determinado entran en conflicto con la ley para evitar que sigan delinquiendo? Licenciado González, si tiene algún tipo de estadística o desde su experiencia vasta también en el campo, si este tema de la reincidencia se da con frecuencia o qué políticas o no sé si normativas también podemos considerar en este ámbito. Bueno, yo creo que aquí yo voy a citar al maestro Binder, Alberto Binder, criminólogo y penalista argentino. Él decía, la mejor política criminal es una buena política social. Y aquí pienso yo de que debemos de hacer un desenfoque, porque lamentablemente referir la parte de la reinserción a una lógica que va ligada a una situación posterior al juzgamiento no es quizás lo más aceptable porque estamos evadiendo las corresponsabilidades. Y es que lo que nosotros deberíamos de potenciar de una manera fuerte son los controles sociales informales, los controles socializantes, ¿verdad? La prevención primaria. Llegar al tema de la justicia juvenil es haber descuidado la prevención primaria. Los controles sociales primarios nos permiten socializar los valores sociales, morales, culturales, espirituales de una sociedad. La responsabilidad en el manejo de estos elementos socializantes es de la familia, de la escuela, de la religión, de la comunidad, de los medios de comunicación. Estos elementos deben de ser lo suficientemente fuertes como para que permitan una cohesión social y permitan una socialización adecuada de la niñez. Porque de lo contrario, si no se tiene una promoción adecuada de este tipo de prevención, al final empezarán a aparecer conductas desviadas que por lo general tienen un aparecimiento en cuestiones no ligadas a hechos delictivos, sino conductas disconformes que luego se van convirtiendo en contravenciones sociales, después se convierten en falta y después se convierten en delitos. Y cuando todo esto falla, cuando todos los controles sociales primarios fallan, entonces entra naturalmente la reacción del Estado a través del aparato represivo. Entonces, vemos los controles sociales formales a través del accionar en principio de la policía, luego del Ministerio Público, después del órgano judicial, después de la cárcel y algunos sistemas normativos también utilizan en la institución psiquiátrica. Hablar de reinserción en términos terciarios, involucra a toda una gran cantidad de actores que prácticamente no han hecho su papel
en cuanto a colaborar con el Estado en materia de apoyo de esto, de lo que deberían de ser programas de atención. Vemos una sociedad apática con eso, con la parte de la que le corresponde en cuanto a la reinserción. Hay un continuo rechazo y estigmatización de las personas menores de edad que han cumplido o están cumpliendo una medida, ¿verdad? Incluso podíamos citar en algunos años anteriores donde se les negaba el ingreso a la escuela a jóvenes que estaban cumpliendo una medida en medio abierto. Eh, no se, no se fortalecieron tampoco programas de atención desde la sociedad civil. O sea, acá el punto es que debemos de hacer una evaluación consciente de por qué es que nos ha fallado el tema de la reinserción, qué es lo que hemos tenido y qué es lo que nos ha faltado. ¿Verdad? No podemos descargar en el Estado, solo en el Estado, toda esta responsabilidad, porque por eso es que el Comité de Derechos del Niño, de acuerdo a la Convención, nos establece corresponsabilidades, ¿verdad? Y no hemos cumplido con esa corresponsabilidad. Entonces, hablar y decir que la reinserción es efectiva o no es efectiva, es algo que va más allá de la respuesta que el aparato represivo puede darle a un niño en conflicto con la ley. El derecho penal no resocializa, ¿verdad? El derecho penal sirve para juzgar, para reclamar una responsabilidad penal de una persona que ha cometido un hecho delictivo. ¿Sí? La resocialización se logra a través de programas cuya diversidad depende del nivel de involucramiento que tengan todos los actores llamados a contribuir con la reinserción. Y luego del tema del cumplimiento de las sanciones penales juveniles, y luego de haber pasado por programas de atención, por programas que buscan esa reintegración social de la persona menor de edad que ha cometido hechos delictivos, encontramos un rechazo social profundo en nuestra sociedad, ¿verdad? Una negación completa de los mecanismos de inclusión social, cosa que es comprensible en buena medida, ¿verdad? Pero que también nos lleva al hecho de pensar de que como sociedad también tenemos nuestra parte que cumplir. Entonces, si los programas son efectivos o no, depende también del caso individual, depende de la persona con la que se esté trabajando. No voy a alargarme a tocar cuestiones ya muy individuales, pero sí les puedo decir de que algunas veces la misma situación particular del joven impide de que los programas de reinserción sean efectivos en él, ¿verdad? Cuando sale a la calle hay mucha presión social, hay elementos que le impiden a él hacer uso de las habilidades que aprendió en el marco de la resocialización. Bueno, maestro González, le agradecemos el espacio que nos ha brindado eh, en esta actividad formativa. Sabemos que es un tema siempre vigente en nuestro país y es una de las también responsabilidades que tenemos como escuela de capacitación judicial, siempre tener este tipo de temática, ¿verdad?, de interés para toda la comunidad jurídica, por lo que en nombre del Pleno Nacional de la Judicatura y de esta escuela agradecemos su presencia, maestro González Méndez. Nos acompañó el licenciado Jorge Alberto González Méndez, coordinador de la Unidad de Justicia Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, que en carácter ad honorem nos hace el honor de estar en este tipo de espacios. Por favor, recordamos siempre llenar el formulario. Por ese medio vamos a estar haciendo llegar las presentaciones y el material que el maestro González Méndez ha puesto a disposición. Nuevamente, muchas gracias. Esperamos tenerlo en una futura actividad. Yo sé que pronto, siempre él muestra disposición para colaborar con esta escuela y agradecemos la presencia también de esas 150 personas que en el PIC tuvimos conectadas a esta interesante videoconferencia.
Recuerden que esta videoconferencia se aloja en nuestro canal de YouTube, canal oficial Videoteca CNJ, y el material, les repito, vamos a hacerlo llegar a los correos que han registrado en el formulario de asistencia. No me queda más pues que nuevamente y reiterar los agradecimientos al maestro González Méndez y nos vemos en una futura ocasión. Muchas gracias a todos. Gracias a todos, gracias al Consejo y a la Escuela de Capacitación Judicial. Muy amables por su asistencia.